Febrero 10. Conocimiento y discernimiento. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Algunos nos contentamos con una mentalidad simplista que define nuestra fe con una sola frase cliché. Aunque estos temas puedan darnos vistazos de lo que significa ser cristiano, una cantidad tan reducida de palabras no puede captar la totalidad del cristianismo. Por otra parte, se puede conocer de principio a fin el contenido de la Biblia y entender firmemente muchos puntos doctrinales complejos y aún así no tener un conocimiento íntimo de Dios. Pablo sabía que la verdadera fe cristiana va mucho más allá de estas perspectivas. Por tanto, oraba para que el amor de sus lectores, su ágape, el amor sacrificial de Cristo, abundara en dos direcciones, en conocimiento y en discernimiento. En estos versículos, la palabra conocimiento se refiere no solo al conocimiento intelectual, sino también al conocimiento que solo es posible como resultado de la revelación de Dios de sí mismo. Una intimidad plena con Él, similar a la intimidad que se forja en el vínculo del matrimonio. Cuando gozamos de esta clase de amor, gozamos también del privilegio de decir, Dios en tu palabra, tú dices que te revelarás a mí, por favor, hazlo. Sin embargo, Pablo también oró por discernimiento. Él sabía que el amor puede desviarse sin la dirección adecuada de la percepción y la habilidad para tomar decisiones morales y correctas. Es fácil equivocarnos con la mejor intención. La sabiduría que necesitamos proviene de estudiar y de conocer la Biblia. Cuando maduramos y vivimos en la presencia de Dios por medio de su palabra, crecemos más en semejanza a Él. Nuestros pensamientos y sentimientos se conforman a lo que Él piensa y siente. Así, además de amar a Dios y, por tanto, desear lo correcto, podemos saber qué significa hacer lo correcto en las diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿Estás orando por el gozo de este amor íntimo y sabio por Dios? ¿Estás pidiendo esto en oración no solo para ti, sino también para los demás creyentes? Cada nuevo día es una nueva oportunidad para comprometerte a crecer en madurez en el Señor Jesús, para permitir que la pureza del amor de Dios y la verdad de su palabra profundicen tu conocimiento y discernimiento. Cada día es una nueva invitación a crecer en fe y amor hacia Dios. Y a medida que florezca tu amor, también tu vida se llenará de la verdadera bondad que da gloria y alabanza a Él. Para profundizar, 2 Corintios 3, del 16 al 18. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por una semana nueva que comienza. Ayer los que pudimos participar congregacionalmente el Día del Señor, fuimos muy bendecidos por la bendita palabra del Señor. Y continuamos, como es costumbre todos los días, estar delante de Dios para que examine nuestros corazones y podamos ver en qué condición espiritual nos encontramos y cómo estamos caminando. Y ese es el propósito todos los días de este devocional, ayudarnos a crecer en la fe y en la piedad y vivir en la fe todos los días. El devocional de hoy se llama Conocimiento y Discernimiento. Se encuentra en Filipenses, capítulo 1, del 9 al 11. Aquí está Pablo escribiéndoles a la iglesia en Filipos. Como bien saben ustedes, Pablo está en una cárcel. Es una cárcel de entrañable amor, porque realmente Pablo amaba esta iglesia. Es de las primeras iglesias que se fundan en Europa. Había un amor muy profundo, aunque Pablo amaba toda la iglesia, pero con esta iglesia era algo muy especial. Se dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Como decía el devocional, el cristianismo va mucho más allá de una confesión de fe, a un conocimiento lógico y teológico acerca de Dios y de Cristo y de su plan de salvación. Muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado, amada familia,
acerca del cristianismo. Para muchos, la gran mayoría, son formas, ritos, obra, liturgia, es decir, religión. Pero eso no es lo que es estar en Cristo. Es la mejor manera de definir ser cristiano, estar en Cristo. Eso cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo dice, todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Realmente el cristianismo se trata de relación, no de un conocimiento teológico. Sí necesitamos ese conocimiento teológico, pero ese conocimiento me tiene que llevar a una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Entonces no olvidemos que la religión no puede ni quiere tener una relación íntima con Dios. Para el religioso se trata de lo que él hace según su justicia para ser aprobado por Dios. ¿Y dónde encontramos eso? En Lucas. En Lucas, el Señor Jesucristo está hablando acerca de esas personas que confiaban en sí mismos. Porque realmente, si no hay el amor de Cristo hermano en nuestros corazones y no hay un discernimiento espiritual acerca de mi vida en Cristo, me puede pasar lo que le sucedió al fariseo puesto en pie. Está en Lucas 18, 10 al 14. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solo aquellos que tienen un discernimiento espiritual correcto acerca de nosotros mismos pueden estar en la posición del publicano. Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Solo aquel que se relaciona con Cristo realmente de la manera correcta puede decir que ama al Señor. Necesitamos poder entender qué significa el devocional del día de hoy. La carta a los Filipenses, como ustedes bien saben, fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, probablemente en Roma. A pesar de sus circunstancias difíciles, Pablo expresa gozo y gratitud por la fe y el compañerismo de los creyentes en Filipos. En los versículos 9 al 11, Pablo ora por el crecimiento espiritual de los filipenses, enfocándose en su amor, discernimiento, fruto y justicia. Pablo está orando aquí, amada familia, que el amor de los filipenses abunde aún más y más. Este amor no es meramente emocional, sino que es fundamento en el conocimiento, ciencia, es decir, discernimiento espiritual. El amor cristiano debe crecer en profundidad, amada familia, y sabiduría. Todos los días debemos crecer en amor por Cristo y por la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a poder definir cuál es ese verdadero amor y cómo profundizamos en ese amor y cuál es el resultado de ese amor dentro de la iglesia. Entonces el amor de Cristo debe crecer en profundidad y sabiduría, guiado por el conocimiento de Dios y su voluntad. No es un sentimiento superficial, sino una virtud que se nutre de la verdad bíblica. Y lo que dice Juan, 1 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y escuchen esto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, y escuchen esto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, que si tú y yo como iglesia nos amamos con el amor de Dios, que hacemos derramar nuestros corazones, permanecemos
en Cristo, permanecemos en Dios y el mundo conocerá quién es Dios. Entonces la primera petición que tiene que ver con un amor que progresa cada día hacia una mayor dimensión. ¿Esto qué significa? Que sea desbordante en cada uno de ellos. No se trata, como se ha dicho antes, del amor personal que puede surgir del corazón humano, sino la experiencia del amor divino derramado por el Espíritu Santo en cada corazón regenerado por el creyente. Y aquí la palabra derramado no significa limitado, no un poquito del amor de Dios, sino superabundante, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, donde se encuentra eso, Romanos 5:5. Lo que se ha derramado en el creyente no es el amor a Dios, sino el amor de Dios, que es totalmente diferente. Dios es amor y Dios ha derramado su amor en nosotros para poder amarle a Él correctamente y por ende amar correctamente a nuestro prójimo. Por eso es que cuando Jesús habla, cuando le preguntan cuál es el más grande de los mandamientos, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amar a Dios de esta manera si el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón, si no has nacido de nuevo. Y todos los días vamos a crecer en la perfección de ese amor. Todos los días vamos a amar más a Dios. Todos los días vamos a tener la capacidad de despojarnos de nosotros mismos, de abandonarnos en las manos de Dios y dejar de ser nuestro propio Dios. Pues el amor va en aumento en la medida que nos relacionamos con Dios por medio de Jesucristo, en la medida que Dios está orando en nuestros corazones. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Como bien sabemos, amada familia, este amor solo es dado por Dios y se manifiesta como un fruto del Espíritu Santo. Es lo que dice Gálatas 5:22-26. Más el fruto del Espíritu es amor. Es lo primero que aparece, amor. Y de allí propenden los demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque está el amor de Dios. Ya no nos amamos a nosotros. Entonces, al no amarnos a nosotros mismos, dejamos de amar nuestro pecado. Empezamos a aborrecer ese pecado que nos separa de Dios, de mi relación, de mi compañerismo con Dios. Luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aquí está hablando de discernimiento. De andar en el Espíritu es andar en un discernimiento espiritual de lo natural y de lo espiritual. Luego dicen, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, esta es la misma petición que Pablo hace por la iglesia en Éfeso, la misma que hace por Filipenses, y miren qué profundidad lo dice. Dice en Filipenses 3:14-19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, mira lo que dice, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo importante que es desarrollar el amor de Dios en nuestra vida. Por eso es que dice que todo cesará, todo pasará, pero el amor permanece. El Evangelio terminará, porque el día que partamos hacia la eternidad, allí ya no necesitamos el Evangelio. Ya veremos cara a cara a nuestro Rey de Gloria. Veremos la profundidad de su amor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de medidas que el hombre no puede cuantificar. No podemos cuantificar cuán grande es el amor de Dios. Pues es que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque de tal manera no alcanzamos a medir cuán grande es ese amor. Dice que el amor de Cristo nos mantiene aferrados a Dios. Cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. Y empieza a describir ángeles, principados, potestades, ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos arraigados y cimentados en el amor de Dios. Es por eso que nada nos podrá separar de él. El amor con que el creyente ama a Dios es el ágape divino, derramado en el corazón humano por la presencia y la acción del Espíritu Santo, amada familia. Pero la diferencia es notoria, porque no solo ese amor permite amar a Dios, sino que al darnos Dios su mismo amor, nos permite disfrutar de un elemento más en el que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Podemos amar de la manera correcta a nuestro prójimo cuando amamos a Dios. Cuando ese amor empieza a desarrollarse en nuestra vida, empieza a dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos del amor? Ya lo sabemos. Con su paciencia. El amor no se irrita, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no contrarieza el mal, todo lo perdona, todo lo sacrifica, todo lo espera. En 1 de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por eso llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, por el amor de Dios, que así derramado nuestros corazones, somos partícipes de la naturaleza divina. Somos el cuerpo de Cristo. Es el amor que se manifiesta hacia los demás, amando sin condiciones. Es el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es la virtud que hace visible a Cristo en la vida cristiana. Este amor era necesario en la iglesia de Filipo, donde de alguna medida podía manifestar distintos sentimientos entre hermanos, como se aprecia en la exhortación de Pablo. Aunque esta iglesia, Pablo la amaba profundamente, tenía problemas. Y lo que dice Filipenses, por eso es que Pablo en Filipenses 2, del 1 al 7, les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y luego dice, haya pues en vosotros el sentir como en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual tiene en forma a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se lo despojes entre ustedes mismos. Amen a su prójimo y tengan en más alta estima. Ese es el amor correcto. Es un amor que no es orgulloso. Es un amor que tiene primero las necesidades de los demás que nuestras propias necesidades. Es un amor sufrido. Es un amor que pasa el dolor y necesidades de los demás por nuestro corazón y nos tenemos compasión por aquellos que sufren. ¿Qué más estaba pasando allí? Habían divisiones. Si ustedes leen a Filipenses capítulo 4, versículo 2, van a encontrar que Pablo está diciendo de que Bodia y Sindique estén de un mismo sentido. Y las dos ayudaron a la obra, pero había un disgusto entre ellas, había un problema entre ellas. Solamente el amor de Dios nos permite discernir de qué manera estamos amando a los demás. ¿Cuál es mi actitud y mi comportamiento para con Dios y para con mi prójimo? Entonces, la primera característica de ese amor es una manifestación progresiva en la ciencia, es decir, en el conocimiento, es decir, en un conocimiento correcto de lo que significa amar. Es conocer más profundamente el amor de Dios hacia el creyente imperfecto y no merecido del mismo. Esta comprensión cada vez es mayor. Permite volverse, amada familia, en un amor hacia los demás que son imperfectos como nosotros, teniendo en cuenta y comprendiendo lo recibido de Dios para darlo a medida que es posible a los demás. Pues es que en Juan capítulo 1 dice, en su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, como una ola de gracia que viene, otra va y no se detiene. Y eso tiene que fluir
hacia el prójimo, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu vecino, hacia los demás. Un amor que crece. Pablo ora para que el amor de los filipenses abunde aún más y más. El amor cristiano no es estático, amada familia. Debe crecer y expandirse. ¿Y qué cree que debe pasar para que crezca? Los momentos difíciles. Cuando tienes que perdonar lo que crees que es imperdonable. Cuando tienes que amar a aquel que te ha hecho daño. Cuando tienes que amar a aquel que ha hablado de ti, que ha murmurado, que te ha dicho malas palabras. Es allí donde ese amor empieza a crecer. Y es real. Cuando Jesús dice, ¿ustedes qué hacen de más si aman a los que os aman? Si sirven a los que os sirven, si os perdonas a los que te perdonan. ¿Qué hacen de más? ¿Lo hacen así los publicanos, es decir, los pecadores? Es el amor con conocimiento, es un amor con conocimiento direccionado por la palabra de Dios, no por mis emociones, porque engañoso es el corazón del hombre. Este amor no es meramente emocional, sino que está fundamentado en el conocimiento, ciencia, es decir, el conocimiento de Dios y su voluntad. Es un amor que puede discernir lo correcto. El amor debe estar acompañado de discernimiento espiritual para que sea efectivo y no ingenuo. Hermanos, cada uno de nosotros debe cultivar un amor que crezca en profundidad y sabiduría, guiado por el conocimiento de Dios y su palabra. El amor cristiano debe crecer en profundidad y sabiduría, guiado por su voluntad, como decía anteriormente. No es un sentimiento superficial, sino una virtud que se nutre en la verdad bíblica. El apóstol pide por la capacidad de discernimiento para seleccionar lo mejor entre cosas que se examinan cuidadosamente y se comprueban. ¿Y cómo examinamos las cosas y las situaciones? Pues obviamente por medio del Espíritu Santo y la bendita palabra de Dios. Y escuchen esto, no es necesariamente el discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque la gente sabe hacer lo bueno y lo malo. La gente sabe que es lo malo, porque están los mandamientos de Dios. Pero aquí algo muy diferente. Aquí se trata sino el que no permite escoger lo mejor entre dos cosas buenas. El ejemplo de Pablo es elocuente, escogiendo lo mejor a pesar de las alternativas que son buenas. Mira lo que dice Filipenses 1, 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún de vuestra gloria, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí Pablo está discerniendo entre dos cosas buenas. Él quería partir con el Señor, pero sabía que tenía una misión encomendada y que todavía le faltaba por terminar. Nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. No se trata de la bondad del mundo, se trata de la bondad de Dios. Y podemos discernir, incluso este discernimiento espiritual nos puede llevar a ver qué estamos viendo en televisión, si realmente es bueno espiritualmente o nos afecta, aunque parezca bueno ante nuestros ojos o buenos a los demás. ¿Cómo estás viendo la cosmovisión de tu mundo a la luz de los ojos de Cristo? Hermanos, debe entenderse como la epístola a los Romanos, donde Pablo dice, conoced su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Romanos 2:18. Nosotros somos instruidos por la voluntad de Dios y aprobamos que los mandamientos de Dios son buenos. Entonces, si hay algo que esté fuera de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha mandado, aunque parezca bueno ante nuestros ojos, no debemos hacerlo. Tiene sentido de aprobar las cosas que son esenciales, en donde el resultado no es consecuencia de un proceso de comparación, sino la capacidad de discernir lo que Dios ya ha marcado como esencial en relación con la vida del cristiano en Cristo. Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Escudriñarlo todo, pero retener lo bueno.
Ese discernimiento espiritual es fundamental para tomar decisiones que le den gloria a Dios, para tomar decisiones correctas en nuestra relación con Dios y con el prójimo. El discernimiento espiritual califica o contempla las cosas no desde el criterio humano, sino desde el divino. Esta es una de las características personales de Cristo, conforme a la profecía. Mira lo que dice Isaías 11, 1 al 4. Saldrá una vara del trono del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará impío. Aquí está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios en Cristo, y esa misma plenitud está en nosotros, porque el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo entre los muertos, te resucitó a ti y a mí. Podemos discernir espiritualmente correctamente en las situaciones de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Generalmente estamos de nuestra parte, no de parte de Dios. Porque cuando estamos de nuestra parte no queremos negarnos a nosotros mismos y no aprobar que estamos pecando contra el prójimo, que estamos haciendo lo correcto. Muchas veces nos justificamos en nuestra propia justicia. Incluso usamos la Biblia para justificar nuestro pecado contra otros. Pero cuando estamos en una visión correcta, un discernimiento espiritual correcto, podemos examinar de que somos pecadores y que no somos mejores que los demás, que no somos mejores que Dios al tomar una decisión, que necesitamos depender de Dios todo el tiempo y en todo momento. Esto es posible en cada uno de nosotros que tiene la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo, que fue dado por obra del Espíritu Santo. Mira que dice 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Eso es lo que pasa a la gente en el mundo, o al no creyente, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Escucharon eso? Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo. Podemos discernir como Cristo, pero si estamos en el Espíritu. Si nuestra vida es en el Espíritu, no en la carne. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Es decir, no se amolden a este siglo. ¿Qué es lo que está pasando dentro del pueblo creyente? La gente se está moldando al mundo, se está moldando a este siglo. No discierne espiritualmente lo que realmente está pasando en su vida, en su entorno. Hay cosas peligrosas que ves y no te das cuenta. Hay cosas peligrosas que escuchas y no te das cuenta. Estás siendo influenciado por la corriente de este siglo y te está arrastrando. Luego dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no estás en discernimiento espiritual, las cosas del mundo no te van a parecer peligrosas, te van a parecer buenas, normales. Y eso es lo que llama la mundanalidad. Es separar de lo santo de lo profano. Es separar el secularismo, que es una cosa espiritual, otra cosa es natural. No, yo discierno todo espiritualmente. Porque todo espiritualmente lo discernes, porque lo natural puede afectar mi vida y mi relación con Dios. Sin duda, amada familia. Esto producirá una consecuencia en la forma de vida. De modo que la capacidad de discernimiento traerá como primera consecuencia la sinceridad. Y aquí el enfoque es puro, honesto y sincero. Este último término expresa la idea de algo libre de contaminación, puro, es decir, vidas cristianas transparentes que no se esconden de nada. La palabra sincero, en el latín donde se procede, expresa la idea de comportarse libre de fingimiento, manifestando externamente lo que realmente está interiormente.
¿Qué es lo que dice Romanos 12, 9 al 16? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto solamente puede darse por lo que hablamos, por el amor de Cristo, discerniendo espiritualmente mi relación con los demás, pero sobre todo mi relación con Dios. Porque como me relaciono con Dios, me tengo que relacionar con el prójimo. Es un resultado de... Más adelante el apóstol Pablo va a dar la dimensión absoluta de sinceridad cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo fue sincero, yo ya no quiero vivir para mí mismo. Para mí el vivir es Cristo, es mi forma de vida, es mi manera de respirar, de actuar, de pensar, de vivir. Hermanos, no se trata de vidas carentes de, se trata de vidas carentes de hipocresía, correctas ante el examen de Dios, creyentes que no se engañan porque viven en la verdad. Dicen, no se engañen a ustedes mismos. Mira lo que dice Santiago, del oidor olvidadizo. Es aquel que se mira en el espejo y ve en qué condición está, pero se aparta de él y se olvida cómo estaba. Se engañan a ustedes mismos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, amada familia. Si hay pecado en tu vida, confiésalo y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y apártate del pecado. Sé humilde y reconoce de que somos pecadores, que no somos mejores que los demás. La segunda consecuencia del discernimiento espiritual será una vida irreprensible. Esto no es una vida que no ofende o es causa de tropiezo. No significa esto que vidas impecables. Todo creyente cae alguna vez en alguna medida. Hermanos, esto es una vida que realmente no ofende ni es un tropiezo para los demás. Pero realmente en nosotros hay pecado todos los días. Todos los días pecamos. En 1 Juan 1:15 al 10 dice, es un mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira acerca de esa sinceridad irreprensible. No significa sin pecado, sino que nadie nos juzgue. Es decir, que no hayan pecados ocultos, que no tengamos una doble vida, una doble moral. Hermanos, pero todo lo verdadero del creyente confiesa el pecado y se aparta de él. El cristiano ha de procurar siempre una conciencia que no lo acusa de pecado. Es lo que dice Hechos 24:16 Pablo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No, la conciencia nos acusa. El Espíritu Santo te va a mostrar cuando realmente estás haciendo lo incorrecto. Pero muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo, sino nuestra propia voz. Y no nos apartamos de ese pecado ni lo confesamos. Y seguimos en él considerándolo como si fuera algo normal o algo propio o algo que no afectará tu relación con Dios. La razón principal de este modo de vida tiene que ver con el encuentro escatológico con Cristo. Y esto es importante, que es la parte final del devocional. Aquí vuelvo a usar el término día de Cristo. El nuevo apóstol enseña que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Lo dice Romanos 14:10-12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La doctrina de las últimas cosas, es decir, la venida de Cristo, está presentando la comparecencia ante el tribunal de Cristo como algo ineludible. Es decir, debemos comparecer como algo general todos nosotros. También se presenta como un público, como dice, seremos manifestados. El tribunal tiene una designación del juez, porque se trata del tribunal de Cristo. Será como un examen personal, lo que hayamos hecho, y se establece para recompensar la vida de los creyentes, cada uno recibirá. Aquí no se juzgará la salvación, aquí se entregarán las coronas de justicia. Es el Big Mac, el tribunal de Cristo. En esa ocasión serán examinadas las intenciones que motivaron las acciones, como dice 1 Corintios 4:5. Por tanto, no se trata de un examen externo, sino interno. No es un tanto lo que hicimos, sino cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. 1 Corintios 4:4-5 nos dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, debemos esforzarnos por vivir vidas con integridad y autenticidad, preparándonos para el día del Señor. Aplicaciones prácticas, hermanos, de este texto. Es un amor con discernimiento. Debemos cultivar un amor que no sea ingenuo, sino que esté guiado por el conocimiento de Dios y su palabra. Ese amor busca lo excelente. En un mundo lleno de distracciones, es crucial y determinante discernir y priorizar lo que realmente agrada a Dios. Vivir con integridad. La vida cristiana debe caracterizarse por la autenticidad y la irreprochabilidad, preparándose para el encuentro con Cristo. Depender de Cristo. Los frutos espirituales son el resultado de permanecer en Cristo y permitir que su obra se manifieste en nuestras vidas. Glorificar a Dios. Todo lo que hacemos debe tener un objetivo final, la gloria de Dios, reconociendo de que Él es el centro de nuestra fe. Para concluir, amada familia, Filipenses 1:9-11 presenta una visión integral de la vida cristiana, enfocándose en el amor, el discernimiento, la integridad, los frutos de justicia y la glorificación de Dios. Estos temas son independientes, sino que están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Los creyentes son llamados a vidas que reflejen el amor de Cristo. Hermanos, tomemos decisiones sabias, mantengamos una conducta intachable, que produzcan frutos espirituales y en última instancia glorifiquen a nuestro Padre. Este pasaje, amada familia, nos desafía a evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos creciendo en amor y discernimiento, viviendo con integridad, produciendo frutos de justicia y sobre todo glorificando a Dios y caminando como extranjeros y peregrinos, entendiendo y reconociendo que Cristo regresa. Cristo regresa. Vamos a orar.